de esto que está comentando, o sea, por ejemplo, si la práctica, si el yogi, si el gurú, toda la intención de sus prácticas son una preparación para la muerte, uno podría preguntar, bueno, ¿por qué entonces la Hatha Yoga, por qué enfatiza tanto, que nosotros en Occidente de un modo muy superficial lo veríamos así? ¿Por qué se enfatiza tanto entonces el cuidado del cuerpo con las posturas? Ahí la pregunta sería, y que bueno, también Sir Paul Dux lo aborda, hace una analogía entre el cuerpo con un instrumento musical. De modo tal que precisamente el intérprete, pues si el instrumento está bien afinado, va a hacer una mejor ejecución, una mejor interpretación con el instrumento bien afinado. La pregunta sería cuál es el sentido de practicar las asanas o las posturas pues corporales, por decirlo burdamente, en Hatha Yoga. O sea, siendo que si hay una preparación para la muerte de fondo, entonces la pregunta sería ¿por qué cuidar el cuerpo? ¿O por qué hacer las asanas si al final de cuentas vamos a dejar este instrumento físico? Exacto, es un medio. O sea, el Hatha Yoga no es la meta, no es el final del viaje. Es un medio, es un proceso de ir de un punto a otro punto. En realidad nosotros cuando empezamos a practicar Hatha Yoga, nuestra generación empezó fuerte, saludable, sano. O sea, no cuidamos el cuerpo. O sea, no es como hoy que me llegan personas con problemas de presión arterial, problemas de osteoporosis. O sea, son cuerpos enfermos que no cuidaron. En el yoga no tratamos, yo no sentí que traté de cuidar mi cuerpo, o sea, el físico. Porque nuestro gurú nos enseñó que había 3 niveles: el físico, el somático, el alma o los sentimientos, la parte mental, inteligencia, psiquicón, y neumaticón, que es el alma o las emociones. Entonces nos dijo, no, deben de cuidar su mente. Entonces a mí me llegó esa enseñanza. Ahora sí que 10 años después de estar atendiendo, la panza es primero. Y él nos decía, no, la panza no es primero. O sea, cuidar tu comida, cuidar tus alimentos, no es importante. Por ejemplo, el Dalai Lama decía, él no tiene una dieta como nosotros, vegetariana. O sea, si llega a un lugar donde le dan carne, él come carne, pero él cuida su mente. No intoxicar su mente, no. Hay un proceso muy interesante. Entonces, yo digo que nosotros, cuando éramos jóvenes, no era por estar bien, o sea, no cuidábamos el cuerpo, nosotros hacíamos la disciplina para lograr algo diferente, que este instrumento nos lleve a algo más allá. Y si lo logramos, o sea, despertamos, lo que al rato me vas a preguntar ahí, los siddhis, los poderes, o sea, es otra cosa. Pero hoy la gente, como no cuidó su cuerpo cuando les dijimos en 1970, que cuidaran su cuerpo, que comieran sano, pues hoy andan con problemas serios de salud. Y eso, pues, a la industria pues, le conviene, ¿no? Que no cuides tu cuerpo. Entonces, sí hay un detalle que si ya logras cuidar tu cuerpo con el Hatha Yoga, hay resultados sorprendentes. Pero esa no es la meta principal. O sea, era un medio para lograr. Y después de lograr la meta o llegar al final del viaje, olvidamos el instrumento. O sea, ya el Hatha Yoga para mí ya no es mi punto principal. Ahora para mí sería el Raja Yoga, el Nani Yoga, que es esto que estamos realizando. Me entrevistas, me preguntas, contestas, yo contesto. Ese ya es el Nani Yoga. Es el nivel ya del intelecto, pero no el intelectualoide. O sea, aquel que se quiere aprender de memoria todas las frases, todas las etimologías. No. Es la mente que ha practicado y tiene una sabiduría, tiene una enseñanza. Y no anda repitiendo como perico esto y esto y esto y esto. No, ya es una experiencia. Es más, ya ni platica uno mucho. Ya uno explica, corrige a los demás que
que tratan pues de investigar sin practicar, o sea, Sí. y sin tener disciplina de sus alimentos, porque sí es importante cuando uno se quiere iniciar. Hay dos tipos de iniciación, yo lo resolví de esta manera. Una que es la simbólica, o sea, escuchando simbolismo, a tenerte que no te decides a dejar de comer carne, por ejemplo, prefiero mejor tenerte como discípulo simbólico, y algún día te va a caer el 20, ¿no? Y en cambio los que sí deciden, ok, yo ya dejé de fumar, ya dejé de tomar, ok, vamos a tener un proceso real, o sea, no de simbolismo, sino de práctica, que vamos a dar un resultado, y a veces poca teoría, pero sí más práctica. Entonces sí hay ese aspecto de que la gente no cuidó su cuerpo, y nosotros cuando lo entendimos, pues tampoco cuidamos nuestro cuerpo. Y bueno, pues ese es el resultado, o sea, no estamos exentos de enfermarnos o de tener una fatiga. ¿Por qué? Porque pues, este es el instrumento que tenemos. Y como dices, en realidad un instrumento debe estar afinado en armonía, sin tanta tensión que lo rompa, ni tanta flojera que lo descapacite. Entonces, una templanza, una armonía para que suene bien o que toque bien. Sí.